Buenos días a todos. Hoy presentamos la estrategia que hemos elaborado desde la Consejería de Economía e Infraestructuras para el impulso al vehículo eléctrico en Extremadura en un horizonte 2018-2030. Se trata de un documento muy amplio y ambicioso con el que pretendemos liderar el apoyo y el fomento decidido del uso del vehículo eléctrico en nuestra región como medio de transporte urbano e interurbano. La estrategia se ha elaborado con el personal de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, con lo cual me van a permitir que mi primer agradecimiento vaya precisamente a los funcionarios, al Servicio de Coordinación que ha trabajado intensamente en la elaboración de esta estrategia, apoyado por la Agencia Extremeña de la Energía. Por tanto, mi segundo agradecimiento va precisamente para la Agencia Extremeña y para el conjunto de personas que han trabajado también muy implicados en la elaboración de esta estrategia. La tercera parte del agradecimiento, y no menos importante, yo creo que para nosotros ha sido un enriquecimiento a la hora de elaborar esta estrategia, va precisamente para el sector. Se trata de una estrategia consensuada, hablada, compartida, coordinada con el sector, con la asociación de usuarios, con las empresas distribuidoras, con las distintas administraciones, con el clúster del vehículo eléctrico. Hemos intentado, la verdad es que nuestra pretensión ha sido llegar a todo aquel que tuviera que decir algo a la hora de elaborar esta estrategia, porque pensamos que es la única manera de que las cosas salgan bien, ¿no? De una manera consensuada. Entendemos que esto supone un paso decidido para que el vehículo eléctrico de combustión interna deje paso gradualmente al uso del vehículo eléctrico y se extienda en nuestra comunidad autónoma. Esta estrategia está perfectamente alineada con la Estrategia de Economía Verde y Circular 2030 y con la Estrategia de Cambio Climático para Extremadura 2013-2020. También con los objetivos de España y de la Unión Europea para el fomento del transporte sostenible, estableciendo medidas que nos van a permitir de forma clara reducir los gases de efecto invernadero en el sector del transporte por carretera, responsable, como sabéis, del 25% de las emisiones de la región. La estrategia regional para impulsar el vehículo eléctrico tiene un objetivo muy claro: contribuir a un modelo de movilidad en Extremadura basado en los principios de seguridad, de eficacia y sostenibilidad medioambiental y económica. Para conseguirlo, vamos a trabajar a partir de ahora en 4 líneas. El impulso y la creación de una infraestructura de recarga que facilite y asegure la movilidad de los vehículos eléctricos en la comunidad autónoma. Esta infraestructura de recarga de vehículos eléctricos se asentará sobre 3 pilares: la necesidad de recarga vinculada al origen, la necesidad de recarga de acceso público, formada por estaciones de recarga rápida y recarga acelerada, y la instalación adicional de puntos de recarga privados de acceso público, restringido o no. El segundo de los objetivos es que en el año 2030 al menos el 10% de los nuevos vehículos matriculados en la región sean vehículos eléctricos, y una cifra mínima de 9.200 unidades, reduciendo las emisiones de gases de efecto invernadero en 23.000 toneladas de CO2 al año. Esto supone un salto cuantitativo importante, porque hay que recordar que estamos en una situación en la que la presencia del vehículo eléctrico en nuestra región es meramente testimonial. El tercer objetivo que nos proponemos es impulsar el desarrollo del sector económico asociado al vehículo eléctrico, promoviendo, entre otros, la formación de más de 1.000 alumnos mediante cursos especializados, así como favoreciendo el desarrollo de proyectos empresariales vinculados al vehículo eléctrico y a los proyectos de I+D+I sobre eficiencia energética en la movilidad y el transporte sostenible, con una inversión pública inicial prevista de 6 millones de euros. Y por último, y no menos importante, consideramos que es necesario implantar una buena gobernanza del vehículo eléctrico en Extremadura. Para el desarrollo de estos objetivos estratégicos
prevemos movilizar una inversión total pública y privada de algo más de 235 millones de euros, que se hará de forma gradual y dividida en 3 fases: 2018-2020, 2021-2025 y 2026-2030, donde la aportación privada debe tener un lugar preferente e importante. No obstante, en la primera fase, que como decía antes comprende el periodo 2018-2020 y donde es necesariamente fundamental crear una infraestructura de recarga básica, así como la incentivación del uso del vehículo eléctrico, la Junta de Extremadura aportará, mediante cofinanciación con el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, Fondo FEDER, un total de 6.139.000 euros, frente a los 12.811.000 previstos para esa primera fase, lo cual supone un 48% de la inversión inicial prevista dentro de esta estrategia. Así, en los presupuestos de la Consejería para el ejercicio 2019 hemos consignado ya 2,8 millones de euros. Nosotros consideramos que con esta estrategia estamos contribuyendo al cumplimiento de los objetivos de España y de Europa en cuanto a la reducción de los gases contaminantes a la atmósfera, pero también estamos convencidos de que la movilidad sostenible es imparable e irreversible. No es el futuro, sino nuestro presente y, además, como decía, absolutamente imparable. La movilidad eléctrica forma parte del nuevo modelo energético hacia el que vamos avanzando a pasos agigantados. Si avanzamos todos en la misma dirección, las administraciones públicas y la sociedad, estoy convencida de que en el año 2050 tendremos una sociedad totalmente descarbonizada, sin combustibles fósiles y en la que el coche eléctrico es el complemento perfecto. Hasta ahora, como decía, su presencia en nuestras carreteras y ciudades es meramente testimonial, con solo 250 vehículos matriculados, según los registros de finales del 2017. Y aunque la cifra aumenta paulatinamente, año tras año, es claramente insuficiente. Por eso, nosotros consideramos que con las medidas que se contemplan en esta estrategia y que se irán poniendo en marcha gradualmente, esperamos contribuir a que esta cifra cambie, porque el vehículo eléctrico todos son ventajas. No emite gases contaminantes, la fabricación es más respetuosa con el medio ambiente, el coste del vehículo eléctrico 100% eléctrico es muy bajo, no tienen ruido, tienen menor posibilidad de tener averías mecánicas, no existen ni cambios de filtros, de aceites y líquidos de los que conocemos como tradicionales. Su eficiencia energética es del 90% frente al 38% del motor diésel y permite su recarga a través de fuentes de energía renovable. Y así podríamos enumerar un sinfín de beneficios. Tal vez la ciudadanía en general desconoce todas sus ventajas, pero también intentaremos que la información no sea un impedimento para tomar la decisión a la hora de adquirir un vehículo no contaminante. Un inconveniente podrían ser la inexistencia suficiente de puntos de recarga, pero en eso también estamos trabajando para garantizar que cualquier ciudadano que circule por Extremadura en un vehículo eléctrico no se quede sin autonomía antes de llegar a su destino. Al principio hablaba de 4 líneas de trabajo, 4 ejes estratégicos sobre los que vamos a trabajar a partir de ahora, una vez que hemos aprobado y mostrado la estrategia de impulso al vehículo eléctrico en nuestra región. Y voy a profundizar un poquito más en cada una de estas líneas de trabajo. Hablando de la infraestructura de recarga. Desarrollo a continuación los 3 pilares que he mencionado antes sobre los que se asentará la infraestructura regional de recarga de vehículos eléctricos. En primer lugar, el modelo extremeño se basa en un principio fundamental, y es que los vehículos eléctricos deben iniciar su marcha desde sus lugares habituales de estacionamiento, las cocheras, los parkings, etcétera, con sus baterías cargadas, al igual que un móvil, siendo fundamental, en consecuencia, la recarga vinculada a estos, bien de forma individual
o en flotas, pretendiéndose, mediante la estrategia regional, facilitar la existencia de 8.280 puntos de recarga vinculados, la equivalencia de un coche, un punto. En segundo lugar, contemplamos la creación de una red de acceso público compuesto por 189 estaciones de recarga eléctrica. Se trata de una red mallada que nosotros denominamos de doble nivel. Un primer nivel destinado a favorecer la movilidad dentro de la comunidad autónoma mediante la recarga que denominamos in itinere, caracterizada por potencias elevadas y tiempos cortos, aproximadamente entre 20 y 30 minutos, con una potencia de recarga igual o superior a 50 kilovatios, a instalar en las vías principales de comunicación de Extremadura, ya sean autovías, carreteras nacionales u otras de gran tránsito de automóviles o de conexión con Portugal u otras regiones españolas. Son 22 y son las que se muestran ahí en esa transparencia. Las rojas son las que corresponderían a la primera fase, esa primera fase 2018-2020, y el resto serían las de la fase 2 y la fase 3. De esta manera, cualquier usuario que conduzca un vehículo eléctrico por Extremadura podrá disponer de una estación a una distancia máxima de 50 kilómetros y por carretera un máximo de 75 kilómetros. Un segundo nivel, complementario al anterior, consiste en 167 estaciones de recarga de acceso público en destino. Se trata, en este caso, de una recarga acelerada, de aproximadamente 2 horas de duración, con una potencia de recarga de entre 7,4 y 43 kilovatios. Su ubicación principalmente está pensada en la vía pública o en lugares de destinos de acceso público. Hablamos de hospitales, de edificios administrativos, áreas turísticas, aparcamientos públicos, etcétera. ¿Cómo hemos determinado esta red? Para ello hemos tenido en cuenta una serie de requisitos de recarga, de puntos de recarga de acceso en público en destino, en la que se han valorado algunas cuestiones como las que detallo a continuación. Muchas gracias. Para los puntos de recarga en aparcamientos o plazas situados en vías públicas, hemos realizado una división de Extremadura en áreas que nosotros denominamos áreas de interés turístico. Y también hemos tenido en cuenta el criterio que se contempla en el Marco de Acción Nacional de Energía Alternativa en el Transporte a 2030. Por otra parte, también hemos tenido en cuenta el requisito de instalar puntos de recarga adicionales a los indicados en el apartado anterior, en lo que comentaba antes, en municipios de más de 25.000 habitantes, teniendo en cuenta el grado de edificación vertical existente en los mismos y el número de vehículos eléctricos, de matriculaciones de vehículos eléctricos previstos. Además de esto, además de esa división en zonas turísticas, además de ese criterio del Marco de Acción Nacional y también de la edificación vertical en poblaciones de más de 25.000 habitantes, también hemos considerado la necesidad de disponer de puntos de recarga de acceso público en los principales edificios, áreas o zonas con una importante afluencia de ciudadanos y trabajadores, como pueden ser las universidades, los hospitales, los centros de salud significativos, edificios administrativos, etcétera. Y en tercer lugar, se considera un conjunto de 220 estaciones de recarga privadas de acceso público, restringido o no, a instalar en hoteles, parking privados, etcétera. La infraestructura de recarga indicada tiene un papel muy importante, como no podía ser de otra manera en la región, las energías renovables, ya que la estrategia establece que en 2030 al menos el 10% de dichas estaciones deberán tener autoconsumo mediante energías renovables.
Como decía al principio, para el desarrollo e implantación de la infraestructura citada, la Junta de Extremadura actuará básicamente en las siguientes líneas: el impulso de la recarga vinculada privada, ya sea de uso privado individual o de flotas, las instalaciones de estaciones de recarga en lugares públicos y edificios de las administraciones públicas, las convocatorias de ayuda a la inversión para la instalación de estaciones de recarga, tanto de acceso público como privado. Y en este apartado va a ser fundamental, como decía también al principio, la colaboración público-privada en aquellas localizaciones estratégicas que pertenecen o son gestionadas por entidades privadas y donde el usuario podría recargar su vehículo eléctrico durante el tiempo en el que está realizando las gestiones. El segundo eje de los 4 que decía al principio que vamos a atacar con esta estrategia de impulso tiene que ver con el fomento de la demanda del vehículo eléctrico. El precio del vehículo eléctrico, de una manera objetiva, a la hora de la compra, sigue siendo una barrera importante que está impidiendo ahora mismo su despegue. Es uno de los factores que entendemos que está frenando un poquito el despegue de la penetración del vehículo eléctrico en nuestra región. Sabemos que los fabricantes de vehículos eléctricos, y lo hemos visto aquí, están trabajando en la disminución de los costes de estos vehículos gracias precisamente a los avances tecnológicos. Y para paliar esta barrera, las administraciones públicas vamos a promover ayuda a la adquisición del vehículo eléctrico en el sector público y también en el privado. Aquí tenemos que decir que no solamente por parte de la Administración autonómica vamos a hacer esos esfuerzos para las ayudas a la adquisición de los vehículos, tanto por parte de las administraciones públicas como por los privados, sino que hemos conocido en recientes fechas que a través del IDAE, que es quien de alguna manera articula las ayudas a la adquisición de los vehículos eléctricos por parte de privados, la voluntad de territorializar los dineros que vienen del Ministerio de Transición Ecológica, precisamente repartirlos y que lleguen a las comunidades autónomas y que sean precisamente las comunidades autónomas quienes gestionen esas concesiones de esas ayudas, con lo cual entendemos que va a ser más fácil, ¿no?, llegar a que el ciudadano acceda y que la información va a fluir de una manera más cercana al ciudadano, ¿no?, si la gestionamos desde las comunidades autónomas. En este punto, la actuación de la Junta de Extremadura, entendemos, y no debe ser de otra manera, debe ser ejemplarizante mediante la incorporación paulatina del vehículo eléctrico a su flota. Ya conocéis que el propio presidente estaba comentando aquí que, bueno, pues que su voluntad, ¿no?, de adquirir precisamente uno para su uso, promoviendo su contratación frente a otro tipo de vehículos. Somos conscientes de que la falta de información, muchas veces, para sensibilizar tanto al usuario como a los agentes clave, el vehículo eléctrico tiene más ventajas que inconvenientes. Por ello, esa falta de información está identificada y es el motivo de que, por nuestra parte, vamos a trabajar en una amplia campaña de difusión en toda la región para dar a conocer a los posibles usuarios las ventajas de la utilización del vehículo eléctrico mediante foros, charlas, mediante folletos, mediante dísticos, para lo que se va a contar con expertos en la materia. También se asesorará y se informará desde el punto de vista técnico a los ayuntamientos, a los agentes principales para el desarrollo de la movilidad eléctrica, dado que es el ámbito urbano donde hoy se obtienen los mayores beneficios del vehículo eléctrico. En este sentido, creemos que hay margen para poner en marcha medidas que fomenten el uso y la compra del vehículo eléctrico en forma de bonificaciones, acceso restringido solo para el vehículo eléctrico, discriminación positiva a zonas de aparcamiento. Hoy mismo, en la inauguración de este acto, hemos escuchado la iniciativa que va a poner en marcha o sobre la que va a trabajar el propio Ayuntamiento de Mérida, disminuyendo o incluso eliminando el impuesto de rodaje precisamente para los vehículos eléctricos que circulen por la ciudad.
con lo cual vemos que la estrategia ha empezado ya a dar sus frutos. El tercer eje de esos 4 con los que vamos a trabajar tiene que ver con la especialización en la I+D+I. Por ello, esta estrategia contempla otra serie de medidas encaminadas a impulsar la economía regional vinculada al vehículo eléctrico. Este impulso económico se realizará a través de la especialización de los sectores tecnológicos protagonistas. Necesitamos formar profesionales con conocimientos específicos en materia de movilidad eléctrica, en instalación de la infraestructura y de su gestión, el mantenimiento tanto de los vehículos como de las infraestructuras y en el reciclaje de componentes propios, con especial mención a las baterías. En este apartado, los objetivos son movilizar al menos 3 millones de euros en proyectos empresariales, formar a 1.000 alumnos en cursos especializados y apoyar al menos 6 proyectos de I+D+I. Por último, el cuarto eje sobre el que ya estamos empezando a trabajar, el próximo lunes se pone en marcha ya algunas de las acciones contempladas en este cuarto eje, tiene que ver con la implantación muy necesaria de una buena gobernanza a la hora de impulsar la penetración del vehículo eléctrico, porque consideramos muy importante la coordinación entre todos los agentes implicados en el sector del vehículo eléctrico, tanto público como privado, siendo especialmente importante la implicación de las administraciones locales. Así, la estructura para la coordinación, seguimiento y evaluación de los resultados de la estrategia regional del vehículo eléctrico se basa en varios aspectos clave. En primer lugar, en el diseño de los planes de acción, en los que se detallarán las medidas que se deben implementar en cada una de esas 3 fases de las que hablaba, en cuantificar los indicadores de seguimiento para medir el grado de cumplimiento de los objetivos. Además, hemos diseñado una estructura del seguimiento de la estrategia con un diseño de una estructura de coordinación entre las administraciones públicas y, además, es necesaria en esta gobernanza la participación y la comunicación con los agentes claves. En consecuencia, se conformará un comité de coordinación y evaluación, la denominada Mesa de Movilidad, en la que incorporaremos al sector, y también una comisión de seguimiento por parte del órgano competente en materia de energía de la comunidad autónoma. Para finalizar, creemos que todas estas medidas y otras más que no cito, precisamente para no extenderme en exceso, requieren la implicación de un gran número de agentes y de las administraciones públicas a todos los niveles, regionales y locales. Estas medidas influyen de manera horizontal en la estrategia. Por ello, como digo, las diputaciones, los ayuntamientos, la Universidad de Extremadura, las empresas distribuidoras de electricidad, los fabricantes, los usuarios, todos debemos trabajar de manera conjunta y en una misma dirección para conseguir los objetivos que hemos identificado en esta estrategia. Vamos a necesitar, a nivel individual, como no podía ser de otra manera, en ese proceso de adaptación, algún cambio en nuestros hábitos. Hay que enchufarlo todas las noches, de la misma manera que hacemos con el móvil. Pero también hay que pensar que la gasolina es bastante más cara que la luz, por lo que estamos derrochando una gran parte de nuestros recursos. Finalizo poniendo un ejemplo que yo creo que es muy gráfico y que es el mismo que puse el otro día en la rueda de prensa en la que presentamos esta estrategia a los medios de comunicación y que yo creo que habla por sí misma. Ponemos el ejemplo considerando vehículos, turismo y valores medios. Si un conductor recorre aproximadamente 15.000 kilómetros al año, el coste adicional de consumo energético desde el punto de vista eléctrico, adicional al que se recoge en su factura, sería de 220 euros frente
a los 1.170 euros que costaría a un vehículo de la misma gama, del mismo tipo, pero de gasolina. Los usuarios que conducen un vehículo eléctrico lo valoran porque es silencioso, es limpio, es sostenible, es confortable y lo más importante es que una vez probado no hay vuelta atrás. Ninguno volvería al vehículo de combustión. Todo ello nos lleva a pensar que en unos años las ciudades serán irreconocibles porque la movilidad eléctrica mejorará sustancialmente la calidad de vida de las personas. Nada más y muchas gracias.